poder traer esta palabra, mi Dios, y que sea de edificación para cada uno de nosotros. Que toda honra, mi Dios, y toda gloria sea para ti. Que sea, Señor, tu Espíritu el que nos ayuda a entenderla, a comprenderla, retenerla, mi Dios, y ponerla por obra. Que nos edifiquemos, Señor, en esta tarde a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Puede tomar su asiento, hermanos. Llaves de bendición. Acabamos de leer que Pablo decía: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y muchas veces los cristianos nos preguntamos: ¿y dónde están esas bendiciones? ¿Y dónde están todas esas bendiciones de las que la Biblia habla para los hijos de Dios? Muchas veces los cristianos nos quedamos como cuando llegamos a una fiesta de cumpleaños, a donde van a dar sándwich y fresco de horchata. Y pasamos sentados 10, 15, 20 minutos y no vemos que nos lleguen a repartir. Y empezamos, cabal, no lo vemos claro. Bueno, ¿y esto qué no es una fiesta? Quizás no hay pan, quizás no hay esto. Muchas veces así somos los cristianos en el caminar. Porque oímos, leemos que hay bendiciones para el pueblo de Dios, para los hijos de Dios, pero nosotros no las vemos en nuestras vidas. Y nos preguntamos, bueno, ¿y qué pasa con las bendiciones que dice que hay? ¿Por qué yo no veo mi bendición? ¿Por qué yo nunca alcanzo mi bendición? ¿Por qué veo que otros sí la alcanzan y yo no? ¿Qué pasa conmigo? Y hermanos, esta tarde, por eso el título, llaves de bendición. Porque muchas veces no se trata que Dios no quiera bendecirnos. No se trata que hayamos oído mal. No se trata que hayamos leído mal la porción bíblica. Muchas veces se trata que lo que nosotros tenemos que hacer no lo estamos haciendo. Así es que yo le invito a esta tarde que nos preste un momento de atención y tratemos de entender el título, llaves de bendición. Definamos, hermanos, qué es bendición. Definamos como bendición todo lo bueno, agradable, confortable, edificante y próspero que nos llena de alegría, gozo, regocijo, paz y que genera en nosotros un sentimiento de agradecimiento. Definamos todo eso como bendición. Porque muchas veces creemos que bendición es solo lo palpable. Y hay muchas cosas que recibimos de Dios que también son bendición y muchas veces no las valoramos. Pero bendición es, hermano, que usted duerma en paz. Aunque para muchos no puede ser una bendición que a lo mejor no la necesitan. Pero bendición es que nosotros durmamos en paz. Bendición es que siempre haya un plato de comida en nuestra mesa. Bendición es que tengamos un techo sobre nuestra cabeza. Bendición es que tengamos una cama a donde poder descansar y cobijas para arroparnos. Bendición es que tengamos ropa, que tengamos zapatos. Bendición es que tengamos un empleo. Todo eso es bendición, pero muchas veces nosotros no lo vemos como bendición. Porque estamos tan acostumbrados que bendición es andar dinero en la bolsa, bendición es tener el mejor carro, bendición es tener la mejor casa. Son parte de las bendiciones, pero todo lo bueno que hay en nuestra vida también son bendiciones de parte de nuestro Dios. Hermanos, cuando venimos a la iglesia, venimos con el deseo de escuchar palabras de aliento, palabras de ánimo, palabras que nos ayuden a pasar el día a día en medio de nuestras dificultades. Lo que menos queremos escuchar en los sermones de las iglesias es que nos confronten con el pecado. Lo que menos queremos oír es que nos encaren. No con las palabras de los pastores, sino con base a la Biblia. ¿Qué es lo que manda nuestro Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros? Nosotros nos gusta que, y perdón la frase, nos gusta que nos endulcen el oído. Que nos digan, hermano, usted va a ser bendecido, usted va a ser prosperado, hay bendición sobre su vida, eso sí nos gusta. Pero cuando nos hablan de los requisitos que Dios quiere de nosotros para poder alcanzar las promesas que tiene para cada uno de sus hijos, ahí ya la cosa como que ya no mucho nos gusta. Ahí se acaban los amenes. Hermanos, para satisfacer el oído se pueden dar palabras falsas. Para sacar un amén se pueden recordar las promesas de bendición que Dios tiene para nosotros de una manera de hacerlas creer que Dios nos está hablando a nuestras vidas. Cuando que realmente las promesas, hermanos, yo siempre le he dicho, no son cheques en falso. Perdón, no son cheques en blanco. Cada promesa tiene una contraparte.
Y Dios la cumple en nosotros cuando nosotros hacemos la parte que como humanos nos toca hacer. Pero si nosotros no la hacemos, la promesa va a estar ahí. Hermanos, no todo lo que parece bueno es bendición. Tenga en cuenta eso. No todo lo que parece bueno es bendición. La Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ellos. Cuando lo que usted ve venir como bueno, le hace este análisis y dice, quiero ver si agarrar esa oferta que me están dando me va a traer bendición o me va a traer aflicción. Porque muchas veces hay trampas de Satanás disfrazadas de bendición, que nosotros las tomamos y cuando ya las tenemos nos damos cuenta que en lugar de traer bendición a nuestras vidas, han traído aflicciones y congojas. Tengamos como por ejemplo deudas que muchas veces adquirimos y que después no hallamos cómo pagarlas. Amén. No todo lo que parece bueno es bendición. Hermanos, las bendiciones están ahí y siempre han estado ahí. Alcanzarlas es tarea de cada uno de nosotros. Hermano, el que usted sea bendecido no depende de nuestro pastor, no depende de los predicadores, no depende del hermano que usted tiene a la par, depende de la relación que usted tiene con Dios. No depende de que alguien lo haya maldecido, no depende de los pecados o de las obras de su papá o de su mamá, depende de la relación que usted tiene con Dios. De ahí depende que las bendiciones que Dios tiene se vayan haciendo realidad en su vida. Así es que si no está recibiendo la bendición que usted espera, no empiece a mirar a su alrededor quién es el responsable. Al contrario, mirémonos a nosotros mismos. Escudriñemos nosotros qué Dios espera de mí que no estoy dando, por lo cual yo no estoy recibiendo las bendiciones prometidas. Porque muchas veces nosotros creemos, no es que quizás tener la maldición de tu mamá, de tu papá, de tu abuelo, de tu abuelita. No, no se trata de eso, se trata cómo es nuestra relación con Dios. Porque de eso va a depender las bendiciones. Cuando hablamos de bendiciones, no estamos hablando de algo terrenal, estamos hablando de algo espiritual. Las bendiciones son cosas del reino de Dios. Y para poder entrar en el reino de Dios, debemos de tener en claro qué es lo que su palabra nos manda acerca de nosotros. Hermanos, nuestra armonía con Dios dependerá de por lo menos estas 4 cosas a las que en esta tarde le hemos denominado llaves de bendición. Y para que nos alcance el tiempo, vayamos con la primera llave de bendición. Hermano, un nuevo nacimiento. Vaya conmigo a Juan, capítulo 3, versículo 5. Juan, capítulo 3, versículo 5. Un pasaje que ya usted lo conoce, ya se ha predicado en este sermón. Dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y dijimos que las bendiciones son cosas del reino de Dios. Entonces, la primera llave de bendición que nosotros debemos de usar es un verdadero nuevo nacimiento. Nacer del agua y del espíritu, para poder ver las cosas que el reino de Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. ¿Qué significa? Que mientras usted y yo no hayamos nacido de nuevo, no podemos alcanzar las bendiciones que Dios tiene. Porque las bendiciones de Dios son promesas para sus hijos. Y muchas veces nosotros creemos, nosotros creemos ser hijos de Dios sin haber nacido de nuevo. Amén. Pero para ser hijo de Dios, nuestro Señor Jesús le dijo claro y sin mucha vuelta, es necesario nacer del agua y del espíritu para poder entrar a formar parte del reino de nuestro Dios. Si le preguntara, ¿y usted verdaderamente ya nació de nuevo? La mayoría va a decir que sí. Pero le preguntara una segunda vez, ¿tiene usted los rasgos de un nuevo nacimiento? Porque cuando hay un nuevo nacimiento en el Hijo de Dios, las cosas viejas pasan y todas vuelven a ser hechas nuevas. El que ha nacido de nuevo comienza a caminar en el camino de Cristo. El que ha nacido de nuevo cambia su lenguaje y comienza a hablar el lenguaje de Cristo. El que ha nacido de nuevo cambia su forma de pensar y comienza a pensar con la mente de Cristo. ¿Está pasando eso en nosotros?
Porque si no está pasando eso en nosotros, es momento para que nos cuestionemos, ¿ya nací de nuevo? ¿O creo haber nacido de nuevo y todavía sigo muerto en los delitos y pecados del ayer? Porque mientras estemos ahí, aunque venga fulano, mengano y sotano y le desate bendiciones tras bendiciones, prosperidad tras prosperidad, esas prosperidades y esas bendiciones no van a llegar a su vida, porque no dependen de que otro le bendiga o otro le desee mal, sino que dependen de la buena relación que usted tiene con Dios. De ahí dependen nuestras bendiciones. Si usted había creído lo contrario, pues quizás se va a decepcionar en esta tarde. Porque mientras nosotros no tengamos una perfecta armonía con Dios, las bendiciones no van a fluir en nuestra vida. Van a estar ahí retenidas. Sí son promesas para usted y para mí, pero mientras no obedezcamos a la palabra de nuestro Dios, ahí van a estar las bendiciones. Mire lo que dice Isaías capítulo 55, versículo 7. Un llamado de parte de nuestro Dios a aquellos que nos llamamos sus hijos. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hermanos, cuando nosotros hemos nacido de nuevo, ya no es el mismo camino de ayer. Ya no podemos andar en el mismo camino impío, porque dice, deje el impío su camino. Y ya no podemos tener los mismos pensamientos de ayer, porque Dios nos dice a través de su palabra, deje el hombre inicuo sus pensamientos. Estamos hablando de pequeños rasgos del nuevo nacimiento, como la primer llave para poder abrir las puertas a las bendiciones que tanto anhelamos. Porque yo sé que todos anhelamos bendiciones. Todos queremos bendiciones. Hermano, cuando se vive en el nuevo nacimiento, se evita hacer lo que de costumbre se hacía en el mundo. Nuestra vida comienza a regirse por la palabra de Dios. Rasgos del nuevo nacimiento: su vida está regida por la palabra o por sus costumbres. Rasgos del nuevo nacimiento: ¿quién rige sus decisiones? ¿La tradición, la enseñanza ancestral o la palabra? Si nuestras decisiones están siendo regidas por la palabra de Dios, entonces podemos decir que tenemos rasgos de un nuevo nacimiento. El que ha nacido de nuevo, toda su vida cambia completamente. Y aquí tengo una ilustración, como el recluta. Cuando de repente lo agarran, ya sea voluntario por la fuerza, al civil, y lo llevan al cuartel y lo van a hacer soldado. A partir de ese momento su vida cambia rotundamente. Si en la casa se levantaba a las 8 de la mañana, a las 10, a las 9, pues en el cuartel se va a levantar a las 4 de la mañana. Si en su casa se levantaba de la cama al sillón, en el cuartel se va a levantar a las 4 de la mañana, y no a dormir, sino a empezar a hacer ejercicio. Si en la casa comía a la hora que él quería, en el cuartel va a comer a las 7 de la mañana. Si después de comer en su casa no hacía nada, allá a las 8 de la mañana hay instrucción hasta las 12. La vida cambia totalmente. Se iba a acostar a la hora que quería, allá después de las 9 de la noche suena una trompeta y 0 bullas. Su vida cambió, dejó de regirse por su vida libre y empieza a regirse por la vida por las normas o las leyes que se viven dentro de un cuartel. De la misma manera, el cristiano, cuando ha nacido de nuevo, deja de regirse por las normas y leyes tradicionales y comienza a regirse por la palabra de Dios. Y ahí, si usted estaba acostumbrado a dar golpe por golpe, la Biblia dice perdonar. Si usted estaba acostumbrado a maquinar cómo vengarse de su enemigo, la Biblia dice, dejad que mía es la venganza. Y podemos amanecer hablando de todo lo que requiere un nuevo nacimiento, pero yo creo que todos nosotros, Dios nos ha dado sabiduría para entender lo que es el verdadero nuevo nacimiento. Solo lo estamos recordando, que es una llave para abrir las bendiciones que nosotros estamos esperando. La segunda llave, hermanos, obediencia. ¿Obedecer qué? A la palabra de nuestro Dios. Un ejemplo lo traigo en Génesis, capítulo 13, versículos del 1 al 2. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con Lot. Y lo que nos gusta, ¿verdad?
Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. No voy a preguntar porque si alguien me dice que no, pueda que peque de modesto. Pero yo sé que todos quisiéramos que dijeran, y fulano de tal era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Porque eso sí, eso nos gusta. Pero ahora lo voy a invitar a que vaya a Génesis capítulo 12, versículo 1. Para que todo esto para que todo lo que acabamos de leer de que Abraham era riquísimo en oro, plata, ganado y oro, pasó algo. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. ¿Qué le quiero decir? Dios le había dado una palabra a Abraham que Abraham tenía que obedecerla. La bendición vino porque él obedeció. La bendición vino porque Abraham no empezó a decir, ¿será que el Señor me está llamando? ¿Será que es conmigo la cosa? No, Abraham entendió que era con él. Y dice la Biblia que Abraham abandonó su tierra, abandonó su casa, su parentela y comenzó a caminar en la dirección que Dios le estaba dando. Entonces fue obediente y la obediencia lo llevó a que la promesa que había recibido, porque Dios le dijo, y te bendeciré y haré de ti una nación grande y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pues esa bendición fue alcanzada porque obedeció la palabra de nuestro Dios. Vete de tu tierra, de tu casa, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Obedeció, no se quedó, bueno, Señor, si me vas a bendecir, bendecime aquí donde estoy sentado. No, no fue esa la respuesta de Abraham. Fue obediente. Por lo cual la obediencia de nosotros a su palabra va a hacer que las bendiciones vengan a nuestra vida. Pero mientras nosotros solo oigamos, leamos y escuchemos y no obedezcamos, las bendiciones van a estar retenidas para cada uno de nosotros. Y nos vamos a seguir preguntando, bueno, ¿y qué pasa con mi bendición? Pues, y el Señor dice, bueno, ¿y qué pasa con la obediencia? Porque sin obediencia no vamos a alcanzar nuestras bendiciones. Les acabo de demostrar de que Abraham alcanzó las bendiciones porque fue obediente. Yo le preguntara, ¿y aquí cuántos de nosotros somos obedientes? ¿En qué sentido me preguntarían ustedes? Yo le digo en el sentido que nos manda la palabra. ¿O no tenemos claro a qué hemos sido llamados? ¿O no tenemos claro a qué hemos sido llamados? La Biblia dice allá en Pedro, no tengo el versículo exacto, pero dice que fuimos llamados de las tinieblas a la luz admirable para algo especial. ¿Lo estamos haciendo? Porque si no, empecemos por ahí. Empecemos obedeciendo lo que Dios espera, haciendo lo que Dios espera de nosotros. Todos queremos decir la parte de la buena historia de Abraham, de la bendición, pero no queremos obedecer la palabra de nuestro Dios. Hermanos, la tercera llave de bendición, servicio. Servicio para nuestro Dios. Mire, el sermón ya estaba atrasado, así es que no iba a quitar esta parte únicamente porque mi pastor lo habló hoy en la mañana. Así es que vamos a retomarlo. Hay hijos de Dios. En primer lugar, todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Amén. Y entre los hijos de Dios, no todos los hijos de Dios son hijos buenos. También hay clasificación. Hay hijo regular, hijo bueno y hay hijo excelente. Y las bendiciones de Dios están reservadas para aquellos hijos que son obedientes, para aquellos hijos que son excelentes. Por eso le hablaba, la tercera llave de bendición, el servicio. El ejemplo que puso nuestro pastor en la mañana, la suegra de Pedro, estaba en su casa, enferma, con fiebre. Y dice que le hablaron de ella a nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor se acercó, la tocó y enseguida lo dejó a la fiebre. ¿Y qué es lo que hizo ella? Comenzó a servir. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido un milagro de nuestro Dios y aún no estamos queriendo servirle? Es un cuestionamiento para cada uno de nosotros. Porque esta mujer dice que estaba enferma, tenía fiebre, el Señor se acercó, hizo un milagro en su vida, la fiebre desapareció y enseguida le servía. Y nosotros
estoy más que seguro que más de un milagro hemos recibido de parte de nuestro Dios y seguimos sentados. No queremos servir, pero Dios está demandando de sus hijos servicio. Mire lo que dice Primera de Corintios capítulo 3 versículos del 13 al 15. Como le estaba explicando, hay clasificación de siervos. Hay siervos regulares, siervos buenos y siervos excelentes. Primera de Corintios capítulo 3 versículos del 13 al 15. Dice: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día declarará, pues por el fuego será revelada la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. El obrero excelente va a edificar obra que no sea consumida por el fuego. El obrero regular va a hacer obras que el fuego las va a consumir. Que va a alcanzar el galardón, sí, va a ser salvo. Pero, ¿qué tipo de obras queremos presentar delante de nuestro Dios? ¿Obras que el fuego pueda consumir o obras que puedan pasar la prueba del fuego? Hermanos, servir a nuestro Dios no es un compromiso con el pastor. Servir a nuestro Dios no es un compromiso con los líderes. Servir a nuestro Dios es un compromiso de agradecimiento por lo que Dios hace en nosotros. Y por eso tomaba el ejemplo de la suegra de Pedro. Ella se sintió agradecida con nuestro Señor y en agradecimiento comenzó a servirle. No es obligación, es devoción el servicio a Dios. Pero muchos lo hemos interpretado: ay, es que hoy me toca servir. De todos los días de la semana, el que no quisiera que llegara es el día que me toca servir. No, hermano, el servicio a Dios es devoción, es en agradecimiento. Cuando nosotros comenzamos a servir a Dios por devoción y queriendo dar lo mejor de nosotros, entonces se van a empezar a abrir puertas de bendición sobre nuestras vidas. Hermanos, la cuarta llave de bendición: la conducta. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 20. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 20. Vamos a hacer dos pequeñas reflexiones acerca de este versículo. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga. ¿Nos podemos quedar hasta ahí en la lectura? Dios había dado una promesa. Dios había dado una promesa. Dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga. Está hablando de Saúl, el primer rey de Israel, a quien Dios le había dado esa promesa. Pero como yo le he dicho, las promesas de Dios no son cheques en blanco. Hay una contraparte que nosotros tenemos que hacer. Y en este caso, Saúl no la había hecho. En lugar de agradar a Dios, había deshonrado a Dios. En lugar de ser obediente a la palabra de Dios, él había actuado en base a sus propios criterios y no a la palabra que Dios le había mandado. Por eso le dice en la segunda parte del versículo: nunca yo tal haga, porque yo honraré al que me honra, y los que me desprecian serán temidos en poco. Hermanos, las promesas de Dios tienen su contrapeso. Una promesa es un intercambio de Dios hacia nosotros por su misericordia. En este caso, Saúl estaba perdiendo la promesa que Dios le había dado perpetuamente por su desobediencia, porque no había actuado en base a la palabra, sino en base a sus propios criterios. Y muchas veces, hermanos, nosotros la palabra de Dios la tenemos en poco y pesan más nuestros criterios. ¿Cómo es nuestra conducta delante de nuestro Dios? Porque la segunda parte dice:
Dios honra a quien le honra. ¿Sabe usted que muchas veces nuestra conducta deshonra a Dios? Miren, y es cristiano. Miren, y es cristiana. Y es servidora. Y es servidor. Y predica. ¿Sabe usted que nuestra conducta muchas veces deshonra a Dios? ¿Cómo vamos a recibir bendición si nuestras acciones, en lugar de honrar a Dios, deshonran a Dios? ¿Cómo nosotros vamos a alcanzar las bendiciones que Dios tiene para nosotros si en lugar de hacer todo lo que le agrada a Dios, hacemos lo que nosotros queremos o lo que nos agrada a nosotros? Hermanos, recuerde que cuando venimos a los pies de Cristo, entre comillas, cedimos nuestra voluntad a nuestro Dios. Digo entre comillas porque a lo mejor muchos no la cedimos. Seguimos haciendo nuestra voluntad. Pero se supone que cuando venimos a los pies de Cristo, le reconocemos a Él como el Señor de nuestra vida. Amén. El Señor de nuestra vida. En otras palabras, Señor, a partir de ahora, mi vida se gobierna por tus decretos y por tus ordenanzas. Ya no por los míos, ya no por mis criterios. Pero muchas veces no hemos cedido nuestra voluntad a Dios. Al contrario, resistimos la palabra de nuestro Dios. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 1. Efesios 4:1 dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Que nos comportemos, la palabra nos está llamando, comportémonos como hijos de Dios. Que el mundo pueda dar testimonio de nosotros que en verdad somos hijos de Dios. Que el mundo pueda decir: no, hombre, ese hermano, no se metan con él, esa hermana, tranquila, respétala, es cristiana. Nunca le he visto tal cosa, nunca le he oído tal palabra, nunca le he visto tal acción. Que el mundo dé testimonio de nosotros que somos hijos de Dios. Amén. ¿Se puede? ¿O no se puede? Yo creo que se puede. Primera de Pedro 3:16 dice: teniendo buena conciencia, para los que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo Jesús. Dios nos está pidiendo que le honremos con nuestra conducta, que nos comportemos como hijos de Dios, como verdaderos hijos de Dios. Que el mundo, que el mundo vea en nosotros que realmente somos cristianos, no pintados, sino por convicción. Hermanos, nosotros vivimos derrotados y frustrados, decepcionados y con añoranzas de bendición, y muchas veces hacemos apología de nuestra difícil situación. Es que no es el tiempo de Dios, es que quizás Dios no me oye. Hay que ver al Señor si quiere bendecirme. Hermano, el Señor quiere bendecirnos a todos, pero ¿y nosotros estamos dispuestos a hacer la parte que tenemos que hacer para alcanzar esas bendiciones? Esa es pregunta de cada uno de nosotros. Para concluir, un pasaje muy conocido, Deuteronomio 28 del 1 al 2. Ya lo he utilizado en otros sermones, ya hemos hablado de ellos. Y acontecerá, y pasará, y sucederá. Dice: y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Amén. Y te alcanzarán. Mire qué bonito. Póngase a servir, póngase a trabajar, pongámonos a servirle, a obedecer a nuestro Dios, y en lugar de andar correteando las bendiciones van a llegar a nosotros. Nuestro pastor recordó algo que es una verdad: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas van a ser añadidas. Amén o no amén.
Ahí están las promesas, ahí están las bendiciones. El alcanzarlas depende de nuestro crecimiento espiritual. Hermanos, Dios ha puesto delante de nosotros la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Cosechamos de acuerdo a nuestras decisiones. No es que Dios no quiera bendecirnos. Dios nos ha llamado para heredar bendición. Es decisión nuestra obedecer y someternos al reino de nuestro Dios, y las bendiciones van a venir sobre su vida y sobre la vida de aquellos que le han creído, que le siguen creyendo y que han puesto toda su confianza en nuestro Señor Dios Todopoderoso. Le voy a invitar que cierre sus ojos. Padre, gracias te damos.